Según el presupuesto nacional vigente, el 91% de los ingresos se destinan para el funcionamiento del aparato estatal. Yo entiendo eso, que la gran mayoría de nuestros impuestos sirven para pagar sueldos, para pagar alquileres, para pagar el funcionamiento en sí del Estado. Y eso deja solo el 9% de los ingresos para la inversión, principalmente en temas sociales. Siendo así, ¿cómo haría para cumplir las promesas de campaña que todos han hecho en temas de desarrollo, seguridad pública, salud y educación? ¿Se acudirá a más deuda o más impuestos? Precisamente por eso es que en primer lugar tenemos que ver en el momento de la transición cuáles son las finanzas públicas, Harris, que nos entrega este gobierno que sale, para ver cuál es precisamente la caja y también cuál es el hoyo fiscal que tenemos y ver qué acciones podemos hacer presupuestariamente. Pero en primer lugar, según estudios que se han hecho, de cada 10 quetzales, 4 o 5 van a la corrupción. Según los estudios que se han hecho, no sabemos si realmente en el sector construcción hay 2.000 millones o 7.000 millones de deuda. No se sabe si fue por asignar obra o por pagar deuda. Entonces realmente creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ver las cuentas y, como en una casa, ver las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades para generación de riqueza, para que la economía funcione? Bueno, en primer lugar, la seguridad. Tenemos que llevar el dinero a la seguridad para que haya confianza en la inversión. Eso significa fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, eso significa cumplimiento de las convenciones internacionales de seguridad, eso significa apoyar el tema de nuestras fronteras, eso significa apoyar la certeza jurídica. Si tenemos eso, entonces se va a generar más inversión, habrán negocios propios, habrá nuevos bienes, servicios, habrá apoyo a la exportación, pero tenemos que tener estabilidad política institucional. Si no, vean ustedes cómo nos califica Fitch, Standard & Poor's, cuando tenemos una estabilidad que no funciona, conflictividad social. Entonces, para generar riqueza, tenemos que ver nuestro presupuesto y facilitarle a la gente que pueda pagar impuestos. Es más, nosotros hemos considerado una amnistía fiscal general, precisamente borrón y cuenta nueva, porque ha fracasado el ente recaudador y no hay confianza en quien paga impuestos. Bueno, licenciado Luis Fernando Pérez, estamos claros todos aquí que la corrupción es un tema que afecta el presupuesto de la nación, pero también estamos claros que por años y de diferentes gobiernos nunca se ha llegado al presupuesto que se establece muchas veces por el Congreso de la República y Finanzas. Sí. Y tenemos que recurrir a deudas y tenemos que recurrir a bonos, ¿verdad? E incluso Guatemala, a pesar de que tiene un Producto Interno Bruto el más grande de Centroamérica, a comparación de los otros países, nuestros niveles de recaudación son apenas del 11% y en América Latina está del 19%. Nosotros tenemos un presupuesto más o menos de 8.000 millones de dólares para 16 millones de habitantes. Costa Rica, por ejemplo, tiene un presupuesto de 10.000 millones de dólares para 4 millones de habitantes. Entonces aquí hay más para educación, más para seguridad, etcétera. ¿Qué va a hacer su gobierno para poder de alguna manera cumplir con todas las promesas y ofrecimientos que ustedes han dado, al menos en este primer año? Muchas gracias, Elsie. El presupuesto de ingresos y egresos del Estado y las finanzas públicas tienen un problema de tipo estructural. Es decir, las finanzas públicas tienen una serie de porosidades en los ingresos tributarios, pero también tiene un altísimo drenaje por el lado de los gastos. La falta de transparencia, la corrupción y que no hay una visión de Estado respecto a hacer una administración eficiente y transparente. Entonces, tenemos problema con los ingresos, tenemos problema con el gasto, con la institucionalidad, con la corrupción, y así no se puede. Entonces, un gobierno, un presidente, un equipo económico y financiero debe de establecer los ingresos, las prioridades y una administración con probidad, pero principalmente que tenga eficiencia para lograr los resultados y acompañada de la eficacia. ¿Por qué no se logran las metas? Porque los de la SAT exige el presidente que le pongan que va a tener una recaudación tributaria de un número para que políticamente tengan un techo más grande. Si ya se sabía el problema de este presupuesto del año 2015, el superintendente indicó oportunamente que 2.500 millones de quetzales no iban a estar en el presupuesto de Estado y que estaba sobreestimada la recaudación. Y a troche y moche, así sacaron el presupuesto. Entonces, así no se puede lograr las metas de recaudación.
En segundo lugar, tenemos que tener datos estadísticos, económicos y macroeconómicos que nos permita determinar realmente con cuántos recursos vamos a contar para que tengamos la posibilidad de atender todas las demandas. Con una economía como la que hoy tenemos tan pequeña, no se puede aumentar la carga tributaria por la vía de la eficiencia del crecimiento económico. Por lo tanto, el plan del PRI va basado en aumentar el crecimiento económico, mejorar la economía familiar. Gracias, Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Yamatei, promesas de campaña versus la realidad del sistema financiero de Guatemala. Guatemala tiene unos ingresos de aproximadamente 50.000 millones. Cuando oigo a la licenciada Sierra dice tenemos la economía más grande del país, durante los últimos 20 años el Producto Interno Bruto ha crecido sostenidamente, pero el nivel de recaudación ha bajado sostenidamente, cuando no hay una lógica, porque deberíamos de estar creciendo económicamente junto con la forma en que estamos tributando. La debilidad del sistema en la recaudación, la corrupción y todo lo que aquí se ha expresado, viene a abonar a que ese nivel de recaudación baje. Si queremos transformar este país, tenemos que hacer lo que muchos han hecho. Yo voy a proponerle al próximo Congreso, que espero en Dios quede reformulado y no vayan los mismos, yo le voy a proponer que nos atrevamos a levantar el secreto bancario con fines eminentemente fiscales, porque no es lógico que la actividad suba, pero la recaudación no suba, cuando deberíamos tener niveles de recaudación de por lo menos 100.000 millones de quetzales. Esa es la realidad. Y tenemos que tomar las medidas para corregir los problemas del país, no para seguir pasteleando más esos problemas, siendo parte de un sistema corrupto que se ha hecho, entronizado, ha hecho lo que se le ha dado la gana. Los cambios que vamos a tener que implementar en este país para establecer los procesos que nos hagan salir del hoyo en el que estamos, pasan porque todas las personas contribuyan acorde a lo que deben contribuir y no evadan como financiando campañas, como lo hemos visto a lo largo de nuestra historia política. Doctor Mario David García, lo voy a poner de otra manera, el Banco Mundial en el 2014 sacó a luz una investigación que se llama el ADN de Guatemala y decía que uno de los grandes problemas que se tenía en el presupuesto de la nación era la evasión de impuestos, que estaba basado en evasión a ISR y en la evasión a IVA, ¿verdad? Entonces, ¿cómo piensa su gobierno financiar todo lo que ustedes están proponiendo para mejorar los programas sociales, ¿verdad? Y en los programas de desarrollo para el país, si para todo ello se necesita de dinero y se necesita de financiamiento? Insisto, más préstamos, más bonos, o se van a eliminar privilegios fiscales, o por dónde, o se piensa mejorar la recaudación y cómo lo piensan hacer, doctor. Licenciada Sierra, el tema es complicado y se recurre a un lenguaje de la complejidad para que nadie termine entendiendo nada. Yo le puedo decir que las finanzas públicas tendrían que quedar desprovistas de esa complejidad, haciéndolas sencillas. No se puede gastar más de lo que se percibe. Quisiera llamar la atención del pueblo, de los 20 millones de televidentes que tenemos en este momento, que no solo no se puede gastar más de lo que ingresa, sino que el objetivo de un Estado es que la población esté bien, no retorcer a la población y exprimirla. Nosotros tenemos problemas serios, y en el problema financiero bien valdría la pena un programa con el doctor Rosenthal sobre algunos aspectos de la economía, porque tengo la precaución de ser igualmente economista. El problema, por ejemplo, de una moneda fuerte para defender al asalariado. El problema gravísimo de una población productiva en la informalidad, que significa que no pagan impuestos, que no están sometidos a la responsabilidad del Estado, pero que tampoco se benefician de el hecho de ser ciudadanos productivos. Esta situación de nuestras finanzas la visualizamos con dos premisas esenciales. Primero, cero privilegios. Segundo, austeridad draconiana. Tenemos que gastar privilegiando las necesidades del pueblo, no haciendo ricos a funcionarios, ni teniendo, por ejemplo, conserjes que ganen 20,000
quetzales frente a médicos que trabajan 24 sobre 24 horas ganando 3,000 quetzales. Gracias. Gracias. Doctor Valdizón, usted dijo anteriormente que trabajaría en la recaudación fiscal, que haría que más gente pague impuestos. ¿Es esa su respuesta a este déficit que se ve? Bueno, yo quisiera hablar sobre la definición del problema. En primera instancia tenemos que definir el problema. El problema es que tenemos una carga tributaria de 10.7%, una de las más bajas en el mundo, y la evasión tributaria alcanza del 35 al 50% en IVA y ISR, que lo cual tenemos un promedio de 22,000 millones de quetzales en evasión tributaria en base al IVA interno, externo y ISR. Queremos propiciar subir esa carga tributaria para ampliar la base y poder llegar a una carga tributaria que nos permita obtener unos 15,000 millones más de quetzales en la recaudación, partiendo del combate el combate en contra de los delitos aduaneros, a la contribución que se realiza de parte de las fronteras anómalamente. Hoy más que nunca tenemos que hablar de la problemática, y el problema está claro. El problema es la evasión fiscal que se puede dar en varios y distintos rubros. Hoy necesitamos elevar la carga tributaria para poder tener esos recursos. Sin embargo, déjeme contarle que el crecimiento económico en Guatemala ha sido sostenible en el 4%, pero también el crecimiento poblacional ha llegado a un 2.5%, lo cual no nos permite salir hacia el desarrollo económico. Hoy debemos tomar medidas drásticas. Por ejemplo, esas camionetas blindadas, esos carros de lujo que se encuentran contratados y alquilados en la Presidencia de la República deben ser devueltas, que cada funcionario utilice su vehículo, que utilice sus propiedades para no endeudar más a la nación. Haciendo una reforma que nos fortalezca la SAT, modificando la ley orgánica, unificando el sistema y capacitando a los auditores, podemos mejorar la recaudación. Hoy más que nunca tenemos que ir en búsqueda de no hacer y crear más deuda y más conflictividad financiera para nuestro país. Gracias. Sí quisiera hacer una pregunta en ese tema, una repregunta. Usted dice mejorar la recaudación fiscal. ¿Y qué va a hacer entonces, por lo menos en su primer año, para poder cumplir los ofrecimientos de campaña? Déjeme contarle que el primer año de gobierno, si Dios lo permite, con el favor popular y la bendición de Dios, el primer año no habrán contratos en el tema de construcción ni obras que sean superfluas. Iremos directamente a fortalecer el presupuesto en el tema de salud, la educación, que es sumamente importante. Implementaremos un plan serio de austeridad para sacar adelante a la nación, mientras logramos establecer ese gobierno de transición, que es lo que buscamos para Guatemala. Un gobierno que hoy defienda los intereses de la gente y pueda rescatar de la miseria y de la deuda que nos ha dejado, no solo este gobierno. Déjeme decirle que el anterior gobierno de Colón nos dejó 89,000 millones de quetzales en deuda y el actual nos dejó 120,000 millones en deuda. Hoy en día, cada niño que nace en Guatemala nace con una deuda de 7,000 quetzales bajo el brazo. Ya no nace con el pan, nace con una deuda de 7,000 millones bajo el brazo. El primer año será implementación de austeridad, gastos superfluos fuera, no viáticos, no viajes, nada que tenga que ver con aquello que no sea necesario para desarrollar las necesidades de la nación y de los ciudadanos que piden a gritos un plan de austeridad, austeridad y austeridad. Gracias. Bueno, pasamos a la pregunta de Asíes para cerrar este bloque financiero. Sí, efectivamente ya se mencionó la rigidez del gasto público muy condicionada por los mandatos constitucionales, por el servicio de deuda, las remuneraciones, sueldos, salarios, indemnizaciones y jubilaciones. De manera que nosotros no vemos en corto plazo posibilidad alguna que conteniendo el gasto, que revisando medidas de austeridad, modificaciones a SAT en el primer año les pueda dar resultados, porque todos sabemos que lleva un proceso. A eso se une que ustedes, como presupuesto del año 2016, encontrarán o bien el mismo de este año, si el Congreso no lo aprueba, o uno nuevo en que ustedes tendrán que ver parcialmente. Entonces, yo sí quisiera un escenario del mayor realismo posible en estos condicionantes que ya se han vivido, cómo piensan implementar esas medidas de su plan de gobierno
versus las rigideces del presupuesto que mencioné y las posibilidades fuertes, pienso, que incluso el presupuesto del año entrante sea el vigente por falta de consensos en el Congreso. Licenciada Zury Ríos. Licenciada, muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente, yo creo que, y lo he planteado, dos medidas específicas. Primero, la amnistía fiscal general, para que haya confianza en el contribuyente y el ente recaudador funcione con tecnología y transparencia para precisamente recaudar y asignar donde tiene que asignar. En segundo lugar, nosotros queremos trabajar el tema de obra por impuesto. Como precisamente hay desconfianza, nuestra plataforma política incluye el hecho de que el contribuyente pueda precisamente equipar las escuelas, con techo, con baño, con cocina digna, pueda llegar a los centros de salud y equiparlos, pueda hacernos una escuela de tecnología allá en San Rafael Petzal, en Huehuetenango, en San Marcos, donde se enseñe tecnología, donde se enseñe productividad. Obra por impuesto, que veamos reflejado lo que estamos pagando. Yo creo en un Estado facilitador. Nosotros no queremos más impuestos. Lo que queremos es administrar efectivamente los recursos que tengamos como gobierno. Pero además de eso, ser sólidos en nuestra propuesta. No puede ser que un día ofrezcamos bonos, beneficios, un impuesto único y después queramos subirla. De verdad, la recaudación. Imposible. Tenemos que ser consecuentes, sólidos en nuestra política para desarrollar confianza, que es lo que el contribuyente ha perdido. Por eso, licenciada, es que nosotros sí tenemos las medidas claras, el equipo para hacerlo, la voluntad política, porque esto requiere voluntad política y ser ejemplo de austeridad. Por eso empezamos con la revisión de la política salarial interna, para ser un ejemplo para los demás. Gracias, licenciada. Licenciado Luis Fernando Pérez. Esta elección se trata de una crisis. Guatemala tiene una crisis económica, financiera, política, social e institucional profunda. Por lo tanto, tomar las riendas del país con las finanzas públicas, como la licenciada Zelaya nos está diciendo, es un gran reto y que no lo puede hacer cualquiera. Esta crisis requiere de experiencia en el manejo de las finanzas públicas, de la economía y de la macroeconomía. Requiere una visión de lo que se puede recaudar, cómo lo podemos recaudar y qué vamos a priorizar. La moral tributaria es básica en el tema del fortalecimiento de la carga tributaria. Por lo tanto, las amnistías fiscales son falta y retroceso de esa moral tributaria, porque con un problema de ingresos y hacemos una amnistía, menos ingresos vamos a tener y por lo tanto eso no va a permitir cubrir los gastos que se necesitan. En segundo lugar, nosotros no podemos fortalecer la carga tributaria si no se aumenta la actividad económica del país. El presupuesto del Estado es un presupuesto, un instrumento de desarrollo, y lo que yo quiero utilizar como presupuesto del Estado es fortalecer la economía, la actividad económica, el intercambio de bienes y servicios, para que en la medida que la actividad económica crezca, vamos a tener más y mejores ingresos, y al priorizarlos en los temas de seguridad, educación, salud y bienestar para las familias, se puede atender. Es importante que ustedes sepan que no todo lo podemos lograr con un presupuesto tan limitado. Gracias. Doctor Yamatei. 3.840 millones de quetzales se le pueden rebajar al actual presupuesto en gastos que han sido innecesarios durante este año. Las grandes funciones que hay que hacer para lograr contener el gasto, la persecución de la corrupción que se mira reflejada en números realmente espantosos, pavorosos, como por ejemplo con los 029, en donde hay un desfile de personas inexistentes, pero hay otras personas que están cobrando grandes cantidades de dinero para poderse asegurar bienestar para ellos y perjudicando al Estado. Cuando vemos nosotros lo que estamos permitiendo, no vamos a poder contener el gasto y mucho menos poder enfrentar un escenario que no hemos tomado en cuenta, licenciada. Hay un tercer escenario. Cuando los que pierdan las elecciones sean aquellos que invirtieron millonadas, vamos a tener un tercer escenario. Y el escenario va a ser un bloqueo permanente en el Congreso. Si el pueblo de Guatemala se equivoca en la hora de la elección de sus representantes y los elige a más de lo mismo. Por eso hay un tercer escenario que todavía es más peligroso. Pero ese tercer escenario, o el segundo escenario, o el primer escenario, va a requerir de cualquier manera la instauración de procesos que combatan la corrupción, la instauración de procesos que nos permitan la reducción inmediata de los gastos,
pero sobre todo esa generación de confianza y credibilidad que haga que juntos resolvamos el problema. Doctor Mario David García. Sí, se escuchan muchas cosas dichas de alguna manera con alguna ligereza. El problema es serio, licenciada Zelaya, como todos lo percibimos. No es que vivamos una crisis, la verdad es que desde que tiene uno memoria en Guatemala, Guatemala se ha debatido en una crisis. Por lo tanto, no es crisis porque es permanente y la crisis tiene la característica de ser breve. Yo realmente concedo una enorme importancia a los recursos, pero es falso que el guatemalteco pague 10.7% de impuestos en relación con el PIB. Primero, tenemos que poner orden, porque el PIB está todo trastocado. El PIB, para nuestros televidentes, es el Producto Interno Bruto, o sea, la totalidad de lo que se produce en el territorio nacional. Y aquí, por artificio de los tecnócratas, meten los 6.600 millones de dólares de nuestros migrantes en remesas. Entonces ya no viene siendo un PIB, sino un Producto Externo Bruto Nacional. Eso es algo que es importante. Otra cosa que es importante, algunos cálculos privados sitúan el pago de impuestos incluso por gastos de seguridad hasta en un 37%, lo cual casi nos lleva a uno de los niveles de más alto nivel impositivo. Creemos que los guatemaltecos queremos inversión, queremos trabajo. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Doctor Valdizón. Bueno, ante la pregunta creo que es sumamente importante. Primero, se habla mucho y mucha gente dice y habla y bueno, pero hay que hablar las cosas directamente. El primer paso que tomaremos será la reducción del 50% del salario de todos los ministros y directores de las instituciones. Buscaremos eficientar el gasto en el funcionamiento y reducir el 10% en el funcionamiento del presupuesto del Estado en el tema del funcionamiento. No se pagará ni una sola obra, ni se levantará ni una sola obra el primer año de gobierno, mientras se logra establecer y nivelar la balanza entre la recaudación y el gasto. Y tiene la razón alguno de los compañeros que mencionó del gran hoyo fiscal que existe. Este año son 5.000 millones de quetzales y si seguimos así, para el año entrante tendremos 10.000 millones de quetzales de hoyo fiscal. Hoy más que nunca tenemos que tomar medidas drásticas como la que le mencioné, la revisión de las leyes tributarias, el control total de las aduanas, el fortalecimiento de la SAT, la modificación de su ley orgánica, la unificación de sus sistemas y procesos para el control del mismo, el ataque frontal a la evasión tributaria, la capacitación específica para que los auditores puedan llegar y también fortalecer el tema y que en el próximo gobierno también la gente pueda aplicar su planilla del IVA a la planilla de ISR, porque eso es lo que ha acontecido últimamente. Nadie pide facturas porque simplemente no le sirve. En cualquier comercio y negocio le pregunta, ¿usted quiere factura? No, gracias. No le sirve la factura. Necesitamos que la Gracias, doctor Valdizón. Muchas gracias. Para eso debemos poder compensarla con el ISR. Nos vamos a ir a unos mensajes. Hemos estado hablando del tema financiero, uno de los puntos importantes. Se dice que Guatemala es un estado débil y no hay dinero para poder suplir las necesidades económicas, sociales, por supuesto de seguridad, entre tantas otras, pero vamos a venir con más temas aquí en este Ya regresamos, gracias Elsie, ya regresamos con eso y ustedes en casa pueden ir analizando estas propuestas e ir ponderando su... Hora final de este foro de presidenciables 2015 y antes de continuar solo quiero aclarar que si nosotros le hacemos repreguntas a los candidatos es porque no nos quedó claro algo, no estamos dándole más tiempo a uno que al otro, así que es simplemente que queremos facilitar el diálogo y facilitar que todos entiendan lo que estamos escuchando. Y vamos a comenzar esta vez con Manuel Valdizón y vamos a hablar un poco de las relaciones internacionales. ¿Qué consideraciones haría a sus colegas presidentes de El Salvador y Honduras en la propuesta de instalar una CICIG regional en el Triángulo Norte y también qué implicaciones tendría sobre el papel del Parlacén? Bueno, para posicionar a Guatemala y abrir nuevos mercados es importante la existencia de buenas relaciones internacionales, ya que en materia económica una de nuestras propuestas es duplicar las exportaciones en 4 años. Eso implica también las buenas relaciones también en dependencias como la que usted menciona.
pero el aprovechamiento también de los tratados de libre comercio y suscribir más con Canadá, como el CARICOM y otros como Sudamérica y ASA, también son suficientemente importantes para tomarlos en cuenta. Posicionar a Guatemala para abrir oportunidades al turismo, posicionar a Guatemala para ser recipientaria de inversiones en sectores como energía, agroindustria y otros temas privados, tener representación en el exterior a través de los consulados y hoy más que nunca ver rumbo a la Alianza del Pacífico en busca de nuevas inversiones en el Asia. Creo que es importante que parte de este proceso también incluya un proceso de fiscalización y debe ser aprobado en el Congreso destinado de cada uno de los países. No soy quien para hablar sobre la política exterior, como a mí no me gustaría que hablaran de la política nacional en un tema de gestión de Estado. Soy respetuoso de la soberanía de cada uno de los países, como deseo que también los demás países sean respetuosos de nuestra soberanía, que con dignidad y decoro debemos proteger. ¿Apoyaría usted entonces la instalación de una CICIG regional? Se trata de una situación la cual debe ser analizada por cada uno de los presidentes de cada gobierno y de cada país. ¿Y usted? En mi caso, estamos de acuerdo con el proceso que se ha dado aquí en Guatemala, vemos que ha tenido resultados positivos, vamos a ir viendo el seguimiento de las acciones, creemos que hay muchos casos que han sido resueltos de forma adecuada, también podemos decir que han pasado muchos años y no se sabe quién mató a Rosenberg, o no se sabe qué ha pasado con otro tipo de acciones, o sea, no todo lo que brilla es oro. En una situación de este tipo debemos analizar la balanza y creo que tenemos que darle la oportunidad para que continúe y demuestre y dónde están los evasores. Porque esos 100,000 millones de quetzales que se evadieron durante los 4 años de este gobierno no es responsabilidad única de los funcionarios que están presos. Ellos también son responsables. Los funcionarios que usted mencionaba, los del ICS, los de las otras instituciones, son muy responsables. Pero ¿dónde están los que se robaron los 100,000 millones de quetzales evadidos que no han dado nombres ni apellidos? Se han capturado a uno que vende chancletas, uno que vende televisor, uno que vende en la 20 calle. Pero ¿dónde están los verdaderos evasores? Queremos acciones contundentes. Basta ya de rumores. Muchas gracias. Doctor Mario David García, muy puntual en la respuesta, por favor. ¿Usted recomendaría a sus colegas presidentes de El Salvador y de Honduras la propuesta de instalar una CICIG regional y en el Triángulo Norte, por supuesto, también? ¿Y cuál sería entonces el papel del Parlacem? Primero, yo proclamé aquí la necesidad de someter a Guatemala al orden constitucional. La CICIG fue una solución fácil que lamentablemente trastoca el orden legal del país y entonces queremos que haya una solución frente al crimen trastocando esa estructura legal. Si El Salvador o bien Honduras lo consideran, esa es opción de ellos. Nosotros los guatemaltecos no tendríamos más que decir, como no fuera en un ejercicio de derecho comparado, viendo o evaluando las posibilidades que pudiera tener uno u otro país. Les cuento a los televidentes que tenemos 2 países que han declarado por sus cortes supremas, Nicaragua y Honduras, inconstitucional a la Constitución. Esas aberraciones de la región pues no son deseables para nosotros, porque no vamos a poder proveer de una más intensa, un más intenso comercio internacional, por ejemplo, o buscar inversiones internacionales para Guatemala, si no solucionamos el problema fundamental de la seguridad y la certeza jurídica. Ese es el problema. Respecto de CICIG, hoy parece que tiene muy buena prensa, más que nada. Y lo que yo no he podido ver son sentencias condenatorias inobjetables. Lo que hemos visto los guatemaltecos y nos hemos hecho de la mirada gorda por la necesidad de que se castigue al culpable es que presionan jueces o hacen acusaciones insustanciales. Creo que eso no nos beneficia ni en el corto, ni en el mediano, ni mucho menos en el largo plazo. Resumiendo, ¿no aconsejaría entonces una CICIG regional? Es que no, yo estoy postulado, licenciada Sierra, a la presidencia de la República de Guatemala
lamentablemente está disgregada nuestra Centroamérica, que alguna vez fue una unidad, no podría ni aconsejar sí ni aconsejar no, sino ser respetuoso con nuestros pueblos, hermanos y queridos de El Salvador y de Honduras. Gracias. Doctor Yamatei. Muchas gracias. Yo creo que ante esa pregunta la respuesta la han dado los propios gobiernos de ambas naciones al decir que no les interesa una CICIG regional. Han sido evidentes, han sido suficientemente claros al respecto. Yo quisiera tocar el tema del Parlamento Centroamericano. Un Parlamento Centroamericano que nació con un espíritu de lograr la unidad centroamericana, pero que dado a que nos quedamos de nuevo con un medio parlamento, este no es funcional. Mientras no hagamos lo necesario para que las decisiones del Parlamento Centroamericano puedan ser vinculantes a la legislación de los países en la búsqueda de la integración centroamericana y el comportamiento de ese Parlamento Centroamericano sea el equivalente al Parlamento Europeo, en donde un país no puede oponerse a las leyes del todo el sistema del bloque, el Parlamento Centroamericano en Guatemala o en Centroamérica no tiene caso, no tiene sentido. Nuestra posición va a ser ante el resto de los países de Centroamérica que nos atrevamos o a volverlo vinculante, o Guatemala va a denunciar porque simple y sencillamente no tiene sentido como está operando. Tiene que tener sentido, pero si los demás países no aceptan darle esa forma de homologar la legislación centroamericana en aspectos tan importantes como la integración aduanera, los aranceles, etcétera, etcétera, yo creería que el Parlamento Centroamericano no tendría más razón de ser. Perdón, pero entonces usted dice que El Salvador y Honduras no quieren la CICIG, pero si usted fuera presidente de Guatemala, ¿para Guatemala cree que sería importante tener un ente regional o no? Yo creo que yo no puedo recomendarle a un gobierno, hermano, que cambie su forma de pensar. En ambos casos tengo evidencias muy claras que se han opuesto a esa iniciativa. El mismo Honduras y el mismo gobierno de El Salvador declararon que no iban a aceptar una CICIG regional. Por lo tanto, es una pregunta hipotética, pero que tiene una respuesta basada en lo que los mismos gobiernos dijeron. Luis Fernando Pérez. ¿La misma pregunta? La misma pregunta. CICIG regional y Parlacén. Bueno, voy a empezar con el tema del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano, ya se ha dicho acá, efectivamente ha sido una iniciativa que le dio vida a este ente regional, pero lamentablemente la falta de vinculación respecto a sus decisiones, la falta de operatividad y la falta de un permanente trabajo que se realiza a través del Parlamento Centroamericano no ha logrado conjuntar políticas o propuestas a los diferentes congresos o los diferentes gobiernos respecto a las acciones que sí podrían tomar, porque el Parlamento Centroamericano sí puede recomendarle a los congresos de cada país centroamericano sobre políticas, propuestas o legislación que abarque una decisión de tipo regional, pero vemos que realmente el Parlamento Centroamericano se ha quedado en una discusión, se ha quedado en pláticas, en propuestas entre el Parlamento, pero ha hecho falta la dinámica de la propuesta a los diferentes congresos para hacer estos grandes cambios. Creo que esa ha sido una de las grandes faltas del Parlamento Centroamericano. La segunda, yo sí estaría de acuerdo en poder observar la posibilidad de que se hicieran vinculantes las acciones y las decisiones del Parlamento Centroamericano para actividades y acciones eminentemente regionales en materia de integración centroamericana, intercambio de bienes y servicios, comercio centroamericano, etcétera, que creo que valdría muchísimo la pena el darle la oportunidad a oxigenar a la región centroamericana en ese sentido. Y respecto al tema de la CICIG, concretamente, si entiendo bien su pregunta, es que si se haría una CICIG regional entre Guatemala, Salvador y Honduras, incluyendo a Guatemala como un ente adicional a la CICIG que está aquí en Guatemala. Esa es la pregunta. Yo no tendría ningún empacho de promoverlo y de proponerlo, toda vez que la CICIG actualmente en Guatemala ha evidenciado que hay en Guatemala estructuras como las hay en el resto de Centroamérica. Gracias. Gracias. Licenciada Ríos, regionalizar la lucha contra la corrupción. La política exterior es muy importante para cualquier país y para una situación geopolítica como la nuestra, mucho más importante.
Creo que como centroamericanos nos hemos ocupado mucho de los organismos que tenemos, la SICA, la CIECA, el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana. Tenemos más un sistema propio de organismos multilaterales de concertación que propiamente una institucionalidad de integración. Y prácticamente ese es el Parlamento Centroamericano. Tenemos que buscar ahí cómo hacemos una política de integración económica, una política de trabajo, de unión aduanera. Y en el tema del Parlamento yo sí creo que es útil, siempre y cuando tenga una sea vinculante jurídicamente con las políticas del Estado, por una parte, y por otra, no estoy de acuerdo en que el presidente y el vicepresidente de la República salientes vayan automáticamente al Parlacén como que fuera un club social. Yo creo que deben ser diputados electos que cumplan su función y que sean y trabajen jurídicamente. En el tema de la CICIG, yo creo que ha sido una experiencia importante para los guatemaltecos. Yo estoy de acuerdo en lo que el trabajo que está haciendo en contra de la corrupción, y lo único que sí creo es que debemos revisar la redacción del acuerdo marco, precisamente para establecer sus funciones, sus límites y la manera en que va a delegar el trabajo a los guatemaltecos. Es como cuando tenemos un chiquito y no sabe caminar. Le enseñamos a gatear, va caminando, poco a poco se va enderezando hasta que corre. Bueno, pues la CICIG ha hecho eso con nosotros, nos ha estado acompañando, pero no nos va a llevar en brazos todo el tiempo. Muy bien decía el licenciado Fuentes de Starac, la CICIG no es todopoderosa, es temporal. Tenemos que aprender nosotros nuestro propio camino y aprender las lecciones y caminar. ¿En qué momento cree usted que estaríamos listos para eso? Precisamente en el momento en que tengamos un acuerdo marco y tengamos esa voluntad política de generar un cambio para el país con compromiso, con transparencia y con responsabilidad. Gracias, licenciada. Ahora le correspondería el turno, así es, con el doctor Ger Rosenthal, hacer la pregunta a todos candidatos presidenciales aquí presentes. Gracias. Yo quisiera preguntarles a los 5 candidatos qué harían para darle un mayor impulso al proceso de integración en Centroamérica, vista la importancia del proceso de integración para la economía guatemalteca. Licenciada Suri Ríos. Precisamente como lo dije hace un minuto, embajador, un honor saludarlo, es cabalmente respaldar esos procesos con decisiones jurídicas que sean vinculantes. Por otra parte, tener esa capacidad de acción tanto a nivel económico como a nivel de unión aduanera, de verdad fortalecer nuestras instituciones, dialogar. Yo quiero una política exterior que sea energética, activa, proactiva, que tenga una diplomacia comercial, una diplomacia de turismo, que precisamente busque que nuestros embajadores, los agregados comerciales, los agregados políticos, sean realmente personas que están trabajando para engrandecer el nombre de Guatemala, para hacer conocer lo que queremos hacer. Y como Centroamérica más, los europeos nos ven y nos dicen, ustedes, ¿por qué no están unidos? Pueden darnos más juntos que separados. Pero eso es una cuestión de mucha voluntad política, embajador, de mucho trabajo interno y sobre todo, de verdad, de una política exterior que quiera trabajar. El presidente de la República es el encargado de la política exterior. Guatemaltecos que me escuchan, por favor, este 6 de septiembre tenemos la gran posibilidad de llevar como presidente a alguien que trabaje, que sirva y que precisamente esté convencido de lo que tiene que hacer dirigiendo la política exterior del Estado. Muchísimas gracias. La integración centroamericana es impostergable en términos reales, embajador. ¿Qué es lo que sucede? La economía centroamericana, si la sumamos como Centroamérica aún a nivel de los demás países, de los demás continentes, es una economía muy pequeña para lograr el desarrollo centroamericano que se necesita. Si seguimos atendiendo los problemas de Guatemala exclusivamente y no tenemos una visión regional que nos permita hacer economías de escala, que nos permita fortalecer nuestros bienes y servicios de exportación hacia Europa, hacia los mercados del mundo, del Pacífico, va a ser muy difícil salir adelante porque tenemos economías realmente marginales y las grandes potencias económicas y políticas del mundo nos están ahorcando cada vez más y nos estamos aislando del concierto económico mundial por falta de estrategias apropiadas. Parte de esta decisión debe ser una decisión política, institucional e histórica en cuanto a caminar a esta integración centroamericana, fortalecer la relación económica también con la cuenca del Caribe, que es básico y muy importante, sobre todo por el clúster del turismo y la negociación que se puede hacer con la cuenca del Caribe. Y esto obviamente va a pasar por la política exterior que dirige el presidente, pero también por el Congreso de la República, que deberá de hacer todas aquellas acciones legislativas para que en el concierto de la visión de la integración centroamericana pueda realizarse. Gracias. Gracias.
Gracias. Doctor Yamatei, por favor. Muchísimas gracias. Guatemala ha perdido el liderazgo a nivel centroamericano con respecto a la integración. Tenemos que recordar que Guatemala ha sido no solo tradicionalmente la economía más grande de Centroamérica, sino ejerció un liderazgo en los procesos de integración centroamericana que usted los conoce muy bien. En los últimos gobiernos nos hemos alejado de esa política de integración, nos hemos enclaustrado. No podemos enfrentar los grandes retos que tenemos países aislados, lo tenemos que hacer en una forma conjunta. Y dentro de esos procesos de integración centroamericana, nos debemos atrever a dar grandes pasos. Por ejemplo, las políticas de seguridad pública en Centroamérica, las políticas de la búsqueda de la inversión, la política de presentar a Centroamérica como un bloque que pueda entenderse entre ellos para poder entender al resto del mundo. Creo, sinceramente, doctor Rosenthal, que lo que nos ha faltado es la voluntad de querer ver más allá. No hemos establecido los procesos que nos hagan salir adelante. Hemos enfrentado el cortoplacismo, olvidándonos que la integración centroamericana desde hace muchos años representaba por sí misma una oportunidad. Hoy el tema es, volvamos vinculante el Parlamento Centroamericano para que tenga razón de ser y principiemos a homologar las legislaciones en los grandes temas, como por ejemplo en el tema de seguridad, en donde es necesario establecer los controles para poder erradicar las estructuras criminales que nos tienen agobiados a todos. Los grandes cambios que Guatemala requiere se necesitan de un liderazgo distinto. Gracias, doctor. Doctor. Habría que comenzar con hacer una corrección. No es tanto un proceso de integración económica o política, sino es un proceso de recomposición. Hay que recordar que Centroamérica estuvo más tiempo unida que el tiempo que ha permanecido disgregada. Y desde ese punto, con anclaje en la historia, nosotros tendríamos, pero no que dejarlo a los tecnócratas o a los burócratas, ese proceso de reintegración, sino buscar los mecanismos para que sean efectivos. Creo que no habría ninguna objeción, como no fueran intereses particulares y a veces mezquinos, para oponerse a hacer un bloque de países, por ejemplo, para compartir inversiones extranjeras con productos como lo ha hecho Europa, donde grandes aviones se producen piezas diversas en los diferentes países europeos. Creo que tenemos que tener el talento, creo que es un objetivo simultáneo en la gestión de gobierno, del gobierno en particular de Guatemala, para reivindicar la capitanía general que tuvimos en la época dorada centroamericana. Es importante la pregunta, doctor. Yo creo que en este tema tenemos que hablar de los bloques que se han hecho a través de la historia. Tuve la oportunidad de estudiar una especialización en administración pública en la ENA, en París, y tuve a bien conocer las interioridades de la Unión Europea, el cogobierno que se hace en bloques con fuerza, a pesar de los problemas que hoy tiene Grecia, que está siendo realmente complicada la situación. El bloque de la Unión Europea se mantiene y se sostiene. Hoy, más que nunca, debemos fortalecer a Centroamérica como un bloque, fortalecer al SICA, ir en búsqueda de romper las barreras proteccionistas para que exista libre circulación de bienes y servicios y tomar el liderazgo de Guatemala. Se lo comentaba a uno de mis alumnos en la Universidad Nacional de Costa Rica hace un par de semanas, donde tengo la oportunidad de dar clases en la maestría, exactamente sobre la Alianza del Pacífico, que hoy más que nunca tenemos el compromiso de tomar ese liderazgo para sacar adelante la región. Ellos desde su perspectiva, nosotros como guatemaltecos, representamos más del 50% del Producto Interno Bruto de toda Centroamérica. Los guatemaltecos tenemos que sacar el liderazgo de la región y tenemos que sacar adelante un bloque que permita defender los derechos de los centroamericanos en general. El tema del Parlamento Centroamericano es discutible, sin embargo, si se hace vinculante, pudiese ser un... Gracias, doctor Valdizón. Muchas gracias. En estos momentos vamos a hacer ya la última pregunta para el cierre de bloque. Les suplicamos que sean breves, muy directos al contestar. Tienen 1 minuto para contestar la siguiente pregunta. No hay semáforo. Nos están avisando de arriba.
y vamos a comenzar con el doctor Valdizón. Yo he sido uno de los ciudadanos que han estado en las calles en las últimas semanas. He estado viviendo de primera mano la energía ciudadana en las calles, el sentir de la gente, y hay mucha gente en este país que cree que la fiesta cívica, las elecciones que se dan el 6 de septiembre, carecen de legitimidad. Le pregunto a todos ustedes, ¿qué creen ustedes cómo se puede legitimar este proceso ante los ojos de una ciudadanía que está decepcionada porque dicen, con el respeto, que no tienen por quién votar o que no creen en el sistema? Con todo el respeto que usted me merece y me merece la ciudadanía guatemalteca, déjeme decirle que quien puso a Otto Pérez de presidente fue la capital. La capital lo puso de presidente. Hoy ven decepcionada esa ilusión de aquel mensaje, bueno, y pierden esa ilusión y tienen todo el derecho de reclamar y de protestar. Sin embargo, hay que ser consciente. Hoy más que nunca hay que escoger entre los planes de gobierno. Cada uno de los aquí participantes tienen una ilusión, tienen un plan, tienen un trabajo hecho y tienen todo el derecho de participar, de elegir y ser electos. Hoy le toca a la ciudadanía decidir por el mejor plan, por el mejor candidato y por la mejor opción. Debemos cumplir con la Constitución, debemos ir a las urnas este 6 de septiembre e invitar a toda la ciudadanía a votar para que este 6 de septiembre Guatemala tenga su presidente. Un presidente que sea electo por el pueblo y que sea legitimado por la mayoría popular de toda la región. Porque Guatemala no únicamente Gracias, doctor. es el departamento de Guatemala. Gracias, doctor. También son los 22 departamentos. Gracias, doctor Valdizón. Licenciado. Doctor Mario David García. Sí, yo quiero comenzar con esta euforia que usted menciona, señor Whitbeck. Es importante que el pueblo deje la actitud contemplativa que nos ha hecho tanto daño a lo largo de la historia guatemalteca. Sin embargo, Guatemala no es solo la capital. En América Latina, el caso de Buenos Aires en República Argentina fue una ciudad que se quiso convertir en ciudad-estado e independizarse de las provincias. Yo no creería que Guatemala o los guatemaltecos tengamos ese sentimiento, pero lo cierto es que hay dos Guatemalas, la de la capital y la del interior del país. En el interior las manifestaciones y es más, el entusiasmo por las elecciones es manifiesto. Yo vine hoy de Santa Ana Huista en Huehuetenango y ya era una fiesta cívica, a pesar que hay algunos partidos políticos que buscan la confrontación, lo cual no es deseable. Muchas gracias. Doctor Alejandro Yamatei. Muchas gracias. Yo no tengo la misma percepción. Yo creo que los guatemaltecos, en nuestra totalidad, no importa si somos del área rural o del área urbana, estamos hartos de la corrupción. Estamos hartos de ver sumergido a nuestro país en los problemas en los que nos han metido, en donde el desarrollo humano no se da. Hoy los guatemaltecos, por supuesto que tienen razón de estar molestos, por supuesto que no tienen por qué creer. Si político en este país ha sido sinónimo de ladrón, de mentiroso, de corrupto, de pajero, transero, traidor, coche, maldito y cuantas cosas más. ¿Por qué no justo, honesto, capaz, decente, trabajador, que ama a su comunidad y ama a su país? Y ahí la gran responsabilidad. La gente no se involucra. Y lo que tenemos es lo que hemos permitido. Hoy el despertar del pueblo tiene que ser más allá de la manifestación, tenemos que pasar a la participación y hacer un proceso activo para la transformación del país, porque o cambiamos el país. Muchas gracias, muchas gracias. Luis Fernando Pérez. Hay dos formas de legitimar algo, por resultados o por procedimiento. Yo creo en la legitimación por el resultado, por la capacidad de un gobernante, de un equipo de gobierno, de transformar la patria y de servirla apropiadamente. Efectivamente, la población, una gran mayoría de ella, tiene una frustración, una cólera con toda razón, una molestia grave, grande, con toda razón y sustentada. Yo creo que Guatemala hoy ha despertado y parte de este trabajo, de estas manifestaciones cívicas que se han dado, es poner las barbas en remojo la clase política respecto a legitimar sus actos por los resultados que va a darle a la población. Este 6 de septiembre, Guatemala se va a debatir entre una decisión histórica de poner a un presidente y a un equipo
que haga las cosas correctamente, con las manos libres, con libertad, con visión, con experiencia, o poner más de lo mismo, o peor aún, gente totalmente inexperta, sin experiencia. Gracias, Luis Fernando. Licenciada Zury Ríos. Ya aprendimos que la confrontación y la división no nos ayuda en nada. Para legitimar una elección tenemos que participar. Votar en blanco, votar en nulo no nos sirve. Yo sé que ustedes están cansados de la clase política corrupta, que están cansados de todos aquellos que han financiado sus campañas políticas con corrupción y con negocios con el crimen organizado. Por eso es que le pido, no renuncie. Guatemala ya no es la misma. Guatemala ya cambió. Asista a las urnas, participe, vote. No deje que otros decidan por usted. Este es el momento. ¿Sabe por qué? Porque usted es el patrón. Porque usted es el que paga los impuestos de todos los que trabajan en el sector público. Participe, no nos deje, no deje que los políticos estén solos. Sea parte de esta nueva Guatemala que todos queremos. Participe con ánimo, con fe, con alegría. Guatemala puede cambiar. Bien. Y con esto llegamos al final de este primer foro de presidenciables. Muchísimas gracias a los 5 candidatos y a ustedes los esperamos el próximo domingo para seguir en esta discusión de las propuestas de los presidenciables 2015. Recuerde que usted ahora los vio, usted ahora los escuchó, ahora usted puede sacar sus conclusiones. Gracias a los señores de Asiest y también a los personeros de Albavisión por habernos acompañado en este primer foro presidencial. Hasta el próximo domingo a las 7 de la noche, Harris. Muchas gracias. Feliz